Bien, muy buenas noches. Es un privilegio realmente estar en este hermoso lugar e importante centro de concurrencia para el arte que auspicia el gobierno español, Centro de la Cultura de España en la República Dominicana, donde voy a tener el privilegio de, en esta noche, de disertar sobre el profesor José Gauzás, a propósito de la exposición que permanece en los salones del centro bajo el epígrafe "El profesor Gauzás, huella indeleble del exilio republicano español en la pintura dominicana", a propósito del 80 aniversario del exilio español y también el 80 aniversario de la llegada de José Gauzás a la República Dominicana. Antes de iniciar, con gran entusiasmo quisiera destacar que particularmente pienso que en una hora y media, hablar de la vida de José Gauzás es una pretensión, y más que una pretensión sería hasta un acto de arrogancia e irrespeto ante quienes, primero que yo, han transitado con sobrado mérito por el camino de este pintor que tanto ha aportado a la República Dominicana. Y también quiero aprovechar para destacar 4 consideraciones sumamente importantes. La número 1 es que en la vida hay olvidos merecidos y otros sin justificación. Lo que ha ocurrido con José Gauzás se inscribe en el segundo grupo. Exactamente, nos hemos olvidado de José Gauzás en cuanto a lo que ha sido, es y será para el arte dominicano. La segunda precisión es que José Gauzás es un artista que no ha sido estudiado. Y lo tercero es que sabemos que las grandes valoraciones en la historia del arte precisamente parten del estudio, de la investigación, y se requiere precisamente de establecer puntos confiables, argumentos sustentados que puedan poner en evidencia la trayectoria de un artista para que sea valorado justamente como le corresponde. Y así las cosas, entonces no sería una pretensión de mi parte, luego de todo este proceso de investigación para llevar a cabo, culminando con esta exposición, que podamos producir un documento y publicar un documento que tenga elementos fidedignos para iniciar esa investigación que va a permitir colocar en la historia del arte a un artista que precozmente dio pasos en su tierra natal y que hizo grandes aportes a la República Dominicana y que podemos considerarlo como un verdadero maestro ilustre del arte dominicano. Entonces, quiero agradecer a la Embajada de España, en la persona del embajador don Alejandro Avellán García de Diego, al Centro Cultural de España, en la persona de su director, don Juan Sánchez, que se nos va, quien realmente tuvo el gesto de acoger esta iniciativa y hacerla realidad. Igualmente a doña Julia Castillo, al Centro Cultural, en representación del Centro Cultural Preyó, donde previamente se
presentó la exposición. Personas e instituciones que me honran con su amistad y distinción por la enorme generosidad de permitirme compartir con todo este público todas estas experiencias, prácticas y conocimientos sobre José Gauzás. La historia del arte contemporáneo se está escribiendo y reitero, nosotros necesitamos construir un referente y que José Gauzás ocupe en ella el lugar que le corresponde. José Gauzás era hijo de Pablo Gauzás y Ana Armengol. Él nació en Sarriá en el año el 1 de mayo de 1989. Era una comunidad pequeña, conformada por artesanos, campesinos, y su familia, a pesar de que evolucionó posteriormente a empresarios, provenían de allí. Y en esa demarcación territorial tuvo por privilegio que se inició la construcción de la segunda línea de metro del mundo y la primera de España, que conectaba a Sarriá de Barcelona, que se encontraba a una distancia de 4 kilómetros, 4.5 kilómetros, que eso fue lo que permitió que José Gauzás pudiera iniciar sus estudios de pintura en la Academia de Don Juan Baizas, que se encontraba en Barcelona. La vida artística en Sarriá realmente no era mucha cosa, no era al momento de su nacimiento. Se cuenta, la historia documenta que existía don Paciano Ros y Bosch, y era un individuo que colaboraba en la Ilustración catalana. Ese ejemplar lo tenemos aquí, esa revista artística que documenta lo que existía en ese momento, y la vida del poeta J.V. Foix. Nació posterior a José Gauzás, pero eran amigos contemporáneos en el tiempo, y la fotografía que se encuentra al inicio de la exposición, donde está la imagen de José Gauzás niño, fue justamente con este señor, dueño de 2 pastelerías que todavía existen hoy en la Plaza Mayor de Sarriá y en la Calle Mayor de Sarriá. Entonces, ese inicio de esa construcción de ese ferrocarril da origen a los primeros pasos de José Gauzás, que ocurren precisamente entre la celebración de la Exposición Universal de Barcelona en 1888 y la Primera Guerra Mundial que inició en 1914. En sentido general, la vida en Barcelona era de relativa estabilidad política, fuerte altibajo económico, el orden burgués estaba predominante, había rebeldía intelectual, y era una ciudad de cambios y de vanguardia. Barcelona en ese momento era de las ciudades más pujantes, no solamente de España, sino de Europa. Él inicia sus estudios, hay controversia en ese sentido, si lo inició en el Colegio Salesiano de Santo Ángel de la Guarda, entendemos que fue aquí, o en la Escuela Pública de Sarriá, la Escuela Municipal de Sarriá. Las demás escuelas que hemos investigado que existía en el momento, no figura no hay prueba de que José Gauzás haya estudiado aquí. En este colegio se entiende que estaba muy próximo a la casa de Gauzás, y que junto al colegio existía una escuela de arte y oficio que probablemente entre otras cosas sea lo que haya dado inicio a esa vocación artística. Y en ese año, en 1896, ocurre la primera exposición individual de un artista que tiene mucho que ver en la vida de José Gauzás y la vida de Pablo Picasso, que es Isidro Nonel. En 1897, prácticamente Gauzás con 8 años de edad, se inaugura en Barcelona una taberna. Pérez Romeu, bartender,
viene de París con una idea novedosa y forma allí lo que se llama el Quatre Cats, en la planta baja de la Casa Martí. El joven Picasso, que se traslada desde Málaga a Barcelona 2 años antes, termina sus estudios de pintura en la Academia La Loja, donde va a estudiar posteriormente José Gausach, y su padre pasa a ser director de esa escuela. En ese momento en que Picasso cumple 16 años, Gausach tenía 8, o sea, le duplicaba la edad. Entonces, hay mucha conjetura de cómo estos 3 individuos, Gausach, Nonel y Picasso, se influencian el uno del otro, porque son individuos que, aunque concurren en el tiempo, no hay un vínculo que los ligue de asistir a una escuela o recibir la misma orientación artística. En 1898 el Quatre Cats se convierte entonces en un centro de exposiciones. Ya Gausach tiene 9 años y en 1899, cuando cumple 10 años, inicia la circulación de la revista Hispania. El Quatre Cats, dirigido por Pérez Romeu, adquiere una relevancia importantísima. Toda la intelectualidad se da cita allí y realmente se convierte en un lugar de concurrencia de todos. Y los muchachos también a esa edad, a los 10, 11 años, comienzan a visitar, a oír esa tertulia, porque era poco lo que se podía hacer allí. Entonces Pablo Picasso, en 1899, se va a París formalmente y toma el estudio de Nonel. Y Nonel regresa a Barcelona y se convierte en el centro de atención de todos. Y ahí probablemente está el punto donde esos 3 individuos tienen un punto de origen de esos 3 individuos en esa relación, que posteriormente en otra conferencia pudiéramos abundar sobre el tema. En el año 1900, exactamente a la edad de 11 años, a Gausach se le practica una trepanación, que ya mencionar el tema de trepanación por sí algo que suena medieval y algo que le da a uno una imagen de que algo grave, precisamente porque tenía una parálisis del trigémino. Y Picasso hace su primera exposición en el Quatre Cats, a la cual José Gausach no asiste, precisamente porque se encuentra bajo este estado. Y en 1901 presumimos que es la fecha donde Gausach entra a la Academia de Baixas, dirigida por Juan Baixas y Carreter, y están sus compañeros, junto a sus compañeros José Boix y Carlos Roche, entre otros. ¿Por qué presumimos que es en 1901? Porque él ingresa a la Escuela de la Lonja en 1905 y era un requisito haber pasado por lo menos 3 años de aprendiz, 3 o 4 años de aprendiz con un maestro antes de entrar a la escuela. Y definitivamente es el momento en que él se introduce en los ambientes culturales barceloneses. Pablo Picasso realiza su primera exposición en la Sala Parés en el 1902, y en 1903 su amigo Henry Casanova expone en el Quatre Cats. Henry Casanova va a ser un individuo que va a tener una importancia en la vida de José Gausach de primer orden. Se puede considerar que 1903, precisamente en ese vínculo de Gausach con Henry Casanova, es donde realmente se estrecha el vínculo con Isidro Nonel, quien le muestra la vía de su pintura, la pintura moderna, y lo motiva a que siga los pasos
y posteriormente termine en la escuela de la lonja. El Catre Cats, resumo, era el lugar donde se daban los debates del momento, y José Gausach allí comenzó, una vez comenzó a frecuentarlo, pasó a ser el lugar que le produjo la incitación a todas las audacias que se desarrollaron en él posteriormente. En 1905, cuando él ingresa a la Escuela de Artes Industriales, que así se llamaba, la Escuela de Barcelona, precisamente porque, al igual que va a ocurrir años más tarde en República Dominicana, las enseñanzas artísticas se oficializaron y él realiza estudios en pintura decorativa, tejidos y blonda, y adquiere el título de profesor en pintura decorativa, tejidos y blonda. Y ese es un tema, ese es algo sumamente importante para entender mucho de lo que ocurre en República Dominicana. Allí fue compañero de María Juncadela Colet, de Hermenegildo Alsina Muné, de Joan Miró, de Luis Gargalo, de Joaquín Fols Torres, Carmen Rovira, entre otros. En la lonja, Gausach entabla amistad con José María Vidal Cuadras y Villavecchia, quien, aparte de ser compañero, es condiscípulo de Félix Mestres. Félix Mestres fue su maestro en la academia, la persona que lo toma como alumno predilecto y le transmite todos sus conocimientos, sus experiencias. Y tanto José María Vidal Cuadras y Villavecchia pasan a ser los discípulos predilectos de José Gausach, de Félix Mestres. Félix Mestres era el artista de la burguesía. El que no tenía una obra de Félix Mestres en su casa en el año 1905 no pertenecía a la burguesía de Barcelona. Hay un tema que se queda en el aire, y es que José Gausach entabla amistad junto con Boix con el pintor uruguayo Joaquín Torres García, que había ido a vivir de Uruguay a Barcelona, y ahí estudia en la Academia de Jaime Baiza, y se entiende que él, mayor que ellos se daban cita en la casa de Torres García y los inicia en el tema de la pintura. O sea, compartían conocimientos. Posteriormente, Torres García y Gausach exponen juntos en Dalmau, en la Sala Parés, y hay algunos trabajos aquí de esa etapa constructivista de José Gausach con Torres García. Este punto que voy a tratar es algo muy importante. Cuando José Gausach termina su formación en la Escuela de Barcelona, en la Loja, se lleva a cabo la cuarta exposición internacional de pintura y arte decorativa. Ese es el catálogo. Eso que ustedes ven ahí es el catálogo oficial de esa exposición. Y la ilustración comparada de la valoración que obtuvieron los alumnos de la cuadra, vamos a ponerlo así, de Félix Mestres, tanto de Félix Mestres como de Baizas como Nonel. Los más valorados fueron los de la Escuela de Mestres. Y podemos ver que ese conjunto de obras presentado por los alumnos de Mestres, que fueron los que alcanzaron la mayor valoración, por una pintura de José Gausach se pagó 400 pesetas y por una acuarela 40 pesetas. Para que ustedes tengan una idea, un año de estudio costaba 20 pesetas. O sea que él, con la venta de esas dos trabajos, había prácticamente cubierto todos sus años de estudio en la lonja y le sobraba dinero. Estudió con Joan Miró, pero en ese momento histórico,
la valoración que alcanzó Gaussac fue superior a la de Miró. Ahí están los estudios comparativos de ambos artistas. En 1911, Isidro Nonel hace una gran exposición en el Fabiani Catalá y obviamente no vamos a entrar en Nonel, pero Nonel, que había sido repudiado, a pesar de ser el individuo que se había convertido en el ente de referencia por venir de París, había sido repudiado por la oligarquía catalana, precisamente porque a su regreso comenzó a pintar gitana, la pobreza, temas sociales, y la oligarquía, la gente que compraba arte no quería en ese momento, y lo relegó a un pintor de protesta, hasta que Miguel Utrillo, en 1910, escribe un artículo y lo rescata, porque ninguna galería quería exhibir la obra de Nonel. Entonces esa exposición del Fabiani Catalá es un hecho sumamente relevante, pero él muere unos meses después y su carrera termina muy joven. Entonces Gaussac, siguiendo los consejos de Nonel, en ese mismo año parte a París y se va y se encuentra allí en París con sus amigos Picasso, que vivía en Montmartre, con Joan Cardona, que era su amigo que era cuñado de Ricardo Piso, que era su amigo de Henry Casanova, con el cual intercambiaban, concurrían, eran asiduos al Quatre Cats, y con Javier Gosset, que vivía en un palacete en la vía del centro de la capital francesa, entre otros artistas catalanes y amigos que tenía de Barcelona del Quatre Cats. Allí en París él conoce un pintor madrileño, escultor madrileño realmente, don Ángel Ferrán, que ha sido una clave en el hilo conductor de descubrir y revelarnos muchas cosas que desconocíamos sobre José Gaussac. Y aquí vemos una fotografía que reposa en el Museo de Valladolid, donde él, Ferrán y Gaussac, disfrazados de torero y flamenca, le posan a Picasso para el cuadro La Tête de Homme. Cuando Gaussac se va a París, ya se va provisto de un sólido bagaje técnico y se instala en Montparnasse. Montparnasse superaba ya a Montmartre. Montmartre estaba prácticamente en decadencia. Y en París reside desde 1911 a 1915. Allí él entró en convivencia con los principales y más conocidos artistas de la época, con Amadeo Modigliani, con Pablo Gargalo, con Mauricio Utrillo, con Giorgio de Chirico, con Fujita, con Albert Marquet, importante en su vida, y Marc Chagall, Georges Braque, entre otros. Lo mismo que especialmente con su amigo Ferrán. Toda esa información la podemos recuperar por Fray Manuel Grijalva, quien tuvo la oportunidad de entrevistar a Gaussac en el año 1945 en Venezuela. Allí José Gaussac conjugó su labor de pintor con otras actividades. Y es importante tener claro que vivir en París 4 años no era fácil. El arte que José Gaussac estaba haciendo en París, lógicamente, era del gusto de los. Es una etapa que está totalmente en investigación, y ahí hay 2 obras de su época parisina, de las cuales Madame Pernot, la crítica de arte de la Intransigencia, hace un escrito y dice que José Gaussac pinta con los colores de la bandera francesa. Allí en París se relaciona con André Masson, con André Breton, y fue una etapa que aprovechó para visitar asiduamente los museos, las galerías, los lugares de la bohemia parisina. Trabajó en el teatro, pintando carteles, decorados, entre otras cosas. Y allí lo sorprendió
el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Perdón. Conjuntamente con Gauchage e imperativos familiares, al estallar la guerra, le hacen retornar a Barcelona. Conjuntamente hubo un éxodo de artistas franceses importantes a Barcelona. ¿Por qué a Barcelona? Porque Barcelona era la ciudad de vanguardia y España se había declarado neutro en la Primera Guerra Mundial. Y ellos encontraron en España, y sobre todo en Barcelona, un lugar para vivir, para hacer arte, y Barcelona se convierte en la capital del arte de vanguardia del mundo, de 1915 a 1920. Y allí se dan cita los grandes marchantes de arte como Vollard, como Joseph Dubin, Cranwiller, junto a Joseph Dalmau, que viene a ser prácticamente la figura que lanza a José Gauchage al mercado y lo convierte en un genuino y legítimo y destacado representante de la pintura del arte catalán. Aquí tenemos del archivo Dalmau, la correspondencia de doña Amparo Viuda Párez, donde le escribe a Joseph Dalmau y presenta a José Gauchage solicitándole la sala Dalmau, que era la sala Dalmau, sala Párez, era la sala más importante de Barcelona en aquel momento, y le solicita la sala para una exposición de José Gauchage que se realiza del 5 de junio al 20 de junio de 1915, en la que el diario La Vanguardia la describe como una nutrida colección de impresiones de color que exhibe el señor Gauchage, entre las cuales algunas interesan. Más que realizar un análisis parcial de su estudio, lo que importa señalar es el temperamento del autor. En esa exposición, donde está la fotografía de esa primera exposición, del fotógrafo Antonio Marinetti, Antonetti, se realiza conjuntamente con huacos del Perú, con vasijas del Perú, donde hay una especialmente que entendemos que la adquiere José Gauchage en ese momento, puede ser por intercambio de pintura, no sé por qué razón, y la conservó hasta el momento de su muerte, y aquí en República Dominicana pinta hace ese trabajo, donde esa vasija la llena de cayenas y se exhibe a la entrada de la exposición. Las galerías Dalmau, entre 1911 y 1939, impulsó el arte de vanguardia de Barcelona. Y ahí debutaron Joan Miró, Salvador Dalí, y expusieron como fueron apoyados Picasso, Picabia, Miró, Dalí, Gauchage, entre otros. Joseph Dalmau, conjuntamente, era pintor, igual que Gauchage, y se exhibe en los documentos de Gauchage, hay una pieza de Joseph Dalmau que él atesoró y forma parte de la obra. Ese es el catálogo de la primera exposición de José Gauchage en Dalmau, y la revista Belinao que describe cómo fue la exposición de Gauchage, y una pieza que también se exhibe en la parte de la primera sala principal, la de la Mantelina, que es una de las obras que probablemente formaban parte de esa muestra. José Gauchage, cuando regresa a Barcelona en 1914, comienza junto con Opiso a formar parte de los suplementos de las revistas semanales Arlequí, Papitú, y comienza a hacer esos dibujos que se ven aquí bajo el seudónimo Ola. La Esquela La Toraza, que era una de las más importantes, era un semanario satírico
de ideología republicana, anticlerical, fundado en 1872, enemigo absoluto del Ku Klux, que era otra de las revistas que se hacían, y él ahí produjo mucho arte. Pero hay un hecho importante. En 1918, fecha en la cual él contrae matrimonio con Juliana Isa, porque Gaussat, cuando pasa la Primera Guerra Mundial, se mantiene retornando a París, de París a Barcelona y viceversa. Quien que haya ido a París no vuelve, o quien que haya ido a Nueva York no quiere volver, hoy que es la capital del arte. Y establece su estudio en la Rambla del Prat número 14, donde acondiciona una habitación en su casa como estudio. Se casa a la edad de 30 años, y en ese año 1918 se celebra el primer salón de otoño organizado por la Asociación Amigos del Arte, donde la crítica le concede tanto a él como a Pablo Picasso una destacada participación. E ingresa el pintor dominicano Jaime Colson a la Escuela de la Lonja en Barcelona. Ese es un hecho que no puede pasar desapercibido, porque la relación de Gaussat con Colson inicia en Barcelona y posteriormente es nombrado José Gaussat profesor de encuadernación artística en la Escuela de Arte y Oficio de la Lonja, e inicia su docencia en la Academia de Bellas Artes de Barcelona como profesor de dibujo hasta el año 1936, fecha en que estalla la Guerra Civil Española. Toda esa información está documentada, y hay un hecho que hay que determinar si es cierto o no. La participación de Francia en 1920 le dedica el Salón de Otoño a los artistas barceloneses, precisamente porque por la acogida que le dio Barcelona a los artistas franceses. De hecho, hubo una exposición de arte francés organizada por Dalmau, que fue un hecho histórico en la historia del arte. Entonces, Francia, para retribuirle vamos a decir, lo que hizo Barcelona por sus artistas, le dedica el Salón de Otoño de París de 1920. Se ha dicho y se ha escrito que José Gaussat participó en el Salón de Otoño, junto con otros artistas de Barcelona. En lo que nosotros hemos podido indagar, todavía no podemos confirmar esa afirmación, pero tan pronto lo tengamos comprobado, lo vamos a citar tal cual. En 1920, a partir de 1920, José Gaussat establece residencia en Tossa de la Mar. Tanto en la Academia Baixas como en la Escuela de la Lonja, los cursos de arte eran de 8 meses, o sea que los pintores tenían, los profesores tenían 4 meses prácticamente de vacaciones, donde se trasladaban a París. Tossa de la Mar es uno de los lugares paradisíacos, vamos a ponerlo así, de Barcelona, donde pintores de vanguardia como Jungier, Gaussat, Can de Rivera, Emilian Mengol, Henry Casanova se instalan, y allí concurren pintores de Europa, ya cuando comienza el tema de la persecución nazi, los temas de Hitler con los judíos, el tema de la inestabilidad, comienzan a venir a Tossa de la Mar, y allí Gaussat establece relación directa con Charensol, un crítico de arte sumamente importante que le dedica una crítica posteriormente, que la vamos a citar, y vuelve a reencontrarse con André Masson, con Messenger, con Lorca, entre otros. Esas dos obras se exhiben aquí en la exposición,
fueron pintadas en Tosa la Mar, y Jaime Pasarel, en su obra Bohemios Anarquistas de Barcelona, documenta que en el Bar de Centro, que fue el primer cabaret de Barcelona, donde se bailaban tangos, se frecuentaba para oler cocaína, fumar marihuana, etcétera, etcétera, fue un lugar, un baluarte de los últimos bohemios que existieron en Barcelona, donde figura José Gausach. En aquel sótano cabaret se reunían, o mejor dicho, vivían porque casi no se movían nunca, un pintoresco grupo de bohemios, entre los que cita a Manuel Fondevila, a José Amich Ibaer, a Luis Capdevila y Villalonga, a Juan Tomás y Rochi, a Platón Page, y el último bohemio barcelonés, José Gausach, discípulo, textualmente, discípulo de Nonel y Mestre y compañero en París de Picasso, Utrillo, Gris, Modigliani, Braque. Se exilió en República Dominicana tras la Guerra Civil. Era una época en que las judías debían dibujar el mármol sobre la mesa en unos zapatos que eran prácticamente una utopía. Ese año, en esa época, participa en la exposición de arte catalán moderno que exhibe el Círculo de Bellas Artes por el Largo de Madrid. Y hay una pieza que no se exhibe aquí, que tiene una de las estatuas que hay en la azotea del Círculo de Bellas Artes. Esa exposición es sumamente importante porque esa exposición llevó a Madrid lo mejor del arte catalán. En 1927, él participa en la exposición de artistas catalanes en la Sala Parés, junto a Bosch Roger, Can Rivera, Gustavo Cochet, Pérez Daura, Ramón Soler, Vidal Goma, etc. Y en ese verano, en el año 1927, en su estancia de verano en Tosa de la Mar, estrecha amistad con el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, que había inaugurado una exposición pictórica en la Galería Dalmau en Barcelona. En 1989 participa en la Exposición Internacional de Barcelona en el Palacio de Bellas Artes de Montjuïc, y esa exposición, tanto Rafael Benex como Joseph Rafoll, que eran los críticos más importantes del momento, establecieron un debate público sobre la pintura presentada, sobre la obra presentada por José Gausach, en la que ellos establecían que debía ser el premio de ese concurso, que fue la Exposición Universal de Barcelona de 1929. El concurso se llamaba Montserrat visto por los pintores, y en 1931 la biografía y la fotografía de José Gausach fue incluida en la enciclopedia Espasa Calpe. Es un hecho que ocurre, que se proclama la Segunda República y la Generalitat asume la tradición de las exposiciones de primavera, estableciéndose el Salón de Montjuïc progresista y el de Barcelona academicista. José Gausach fue del academicista, del Salón de Primavera, miembro de la Junta y juez y jurado, para que veamos el calibre del profesor Gausach, que ya estaba desde el año 1919 dedicado a la enseñanza. Gausach participa en la exposición de arte abstracto presentada por la Galería Dalmau, la cual fue considerada una de las iniciativas más interesantes con respecto a la difusión del arte abstracto en el panorama artístico español. Igualmente participó de exposiciones en otros lugares de Europa, como Ámsterdam, Bélgica, entre otros lugares que no debo detenerme ahí. En 1932 hubo un hecho significativo.
Gaussage expone individualmente el 20 de febrero en la sala, 27 pinturas en la Sala Parés de Barcelona. Eso es un hecho sin precedentes. El pintor que ponía en la Sala Parés prácticamente era porque se consagraba. Y Rafael Benet, ese crítico que le mencionaba anteriormente, explica la evolución de la obra de Gaussage y sus admiradores les rinden un homenaje en el Salón de Oro, el León de Oro en Barcelona, por su alto grado como artista. Ahí, en ese homenaje que se describe en la prensa, participan numerosos representantes de las artes y la letra catalana, entre ellos Rafael Benet, Grau Sala, Fenosa, Gasch, Junyer, Opiso, Sucre, que hizo esa exposición de arte surrealista, Merlí, y Vicente, Esteban Vicente, que es un gran artista catalán, que lo pone como uno de sus prestigios más importantes, fue haber participado en ese acto de reconocimiento a José Gaussage por la participación en la Sala Parés. Y ese mismo año aparece exponiendo en la Sala Badrinas, una sala importante de Barcelona, junto a Torres García, y en la primera feria de dibujo llevada a cabo precisamente por esa sala. 1932, el profesor Gaussage, junto, y ese es otro hecho sumamente importante que no puede pasar desapercibido, junto a los pintores Can Rivera, Joan Comerland y Joseph Granger, y los escultores Martí Llaurador, funda el grupo GAI, que es Grupo de Artistas Independientes. ¿Qué sucede? Comienza el mercado, los artistas, los marchantes adquirían ya cierta importancia en el mercado y sobre los artistas. Ya no solamente el artista, sino a quién se le compraba la obra. Joseph Dubin, Volar, Cranwiller, Dalmau, que entraba en decadencia porque el mercado estaba en París y Dalmau había que tener primero un músculo financiero y una cartera de artistas que lo respaldara. Prácticamente terminó en la quiebra porque no podía llegar no competía con los marchantes franceses y con los alemanes. Entonces José Gaussage, junto a estos cuatro pintores, 3 pintores y 2 escultores, crea ese grupo de artistas independientes. La idea surgió al ver la desproporción que había entre los artistas independientes y los marchantes internacionales que actuaban en Barcelona e influían en los coleccionistas. Ellos entendían que recibían poco. Entonces crearon una especie de club donde por una cuota anual recibían los miembros del club pinturas, dibujos, y en ese año es elegido miembro de la junta directiva del Salón de Montjuïc de Barcelona. Mira, ese es un hecho que no puede pasar desapercibido porque eso lo va a hacer José Gaussage en República Dominicana en el año 1954, cuando crea aquí el grupo Los Cuatro, junto a Jaime Colson, que había conocido en Barcelona, y sus dos alumnos, que eran Clara Ledesma y Gilberto Hernández Ortega, donde el objetivo de ese grupo era despojar el arte de toda exclusividad clasista y difundirlo a todos los niveles populares. De hecho, su primera exposición fue en el Centro Obrero de Villa Francisca. En 1930, la carrera de Gaussage está en apogeo en Barcelona, carrera de profesor y de pintor, aunque algunos han dicho que José Gaussage no era ese pintor que andaba detrás del dinero. Lógicamente, ningún galerista
como Dalmau, como Parés, como Maragall, la Galería Layetana, la Badrina, no le iban a dar tanta participación. Y no solamente eso, la Junta de Museos de Barcelona no hubiera adquirido tantas pinturas que hoy se encuentran como parte de la colección de los museos más importantes de Barcelona. Visita Palma de Mallorca. Aquí tenemos dos pinturas en la exhibición, un dibujo sobre papel y una acuarela que se exhibieron precisamente en la Galería Costa en 1934, en una exposición individual titulada Paisaje de Ibiza, donde hay dos piezas que forman parte de la muestra, y él se adhiere al homenaje de Pablo Casal, figura como uno de los autores que se dan cita allí. Gausach se traslada de Ibiza a Mallorca, de Mallorca a Barcelona, e inicia la construcción de 5 vitrales en la Catedral de Palma de Mallorca. Esos 5 vitrales nos encontramos estudiando, documentando quién comisionó a Gausach, porque su amigo Opiso precisamente trabajaba en el taller de Gaudí y hacía vitrales, donde realmente se encargaban esos vitrales, se comisionaban esos vitrales. ¿Y cuáles vitrales fueron? Hemos solicitado a la catedral que nos dé información al respecto, y todavía nos encontramos a la espera de la información. Es inútil decir amateurs barceloneses la importancia de esta exposición, donde podrían admirarse las obras de pintores como José Gausach, Juan Comerland, Can Rivera y los escultores Granger y Llaurador. Así dice el diario La Vanguardia en 1935. Esa es la exposición del Salón de Montjuïc, donde José Gausach presenta Estudio de Naturaleza Muerta y la visión del puerto de San Antonio de Ibiza, obras que pertenecen hoy al Museo de Arte de Barcelona, que fueron adquiridas por la Junta de Museos. El catálogo de esa exposición presentaban 189 cuadros, y la reseña de La Vanguardia comentó que José Gausach aplica su concepto de sobria y desnuda descripción en su estudio de naturaleza muerta y obtiene un efecto de intenso verismo en su visión del puerto de San Antonio de Ibiza. Esta obra, que se llama Pinch, fue pintada en República Dominicana, y la obra fue subastada por la Galería Mundo de Art en Barcelona. Entendemos que esa pieza llegó a una exposición que hubo de Gausach en el año 1953 y no retornó al país. La obra retornó a República Dominicana, es propiedad del Centro de Estudio de Arte Caribeño, y en este año, el año 1935, José Gausach presentó una gran exposición en la Sala Vigas de Vic y en la Galería Valenciana. ¿Y por qué traigo esa pieza a colación? Porque es la pieza que ilustra, muy similar, que ilustra el catálogo del centenario de la República Dominicana, pero además es una pieza similar, la que es comentada nada más y nada menos por don Miguel Utrillo en el Día Gráfico el 27 de noviembre de 1935. Miguel Utrillo es el que saca a Isidro Nonel prácticamente del rechazo de los barceloneses y lo inserta de nuevo en el mundo de la pintura. Y él dice textualmente, pero además, con el mismo acierto que Gausach ha visto los paisajes, ha sabido accionar ante las medievales del pequeño pueblo de Rupit, donde yo declararía monumento nacional. Su tela sobre Rupit, que lleva el número 15, es de una perfección y nobleza única. Figuran además en la exposición una serie de naturalezas muertas. Merece citarse la de la calabaza. Aquello sí que es pintura, pues posee un alto
una alta calidad pictórica que forzosamente para compararla tenemos que remontarnos a la pintura que cultivaba el gran Nonel. Es decir, que Miguel Utrillo compara a Gaussage con Nonel muchos años después de su muerte. Y ese énfasis agregado lo hacemos nosotros. Aquella, su pintura intensa, viva, pastos y de una profundidad admirable. José Gaussage, que no ha dejado de trabajar ni un solo momento desde su última exposición, se encuentra de regreso de su estancia en los valles y montañas de Colzacabra, que ha servido de tema de los óleos que expondrá en la segunda quincena de noviembre del mes de nuestra Galería de Arte. La Vanguardia, 31 de octubre de 1935, página 9A. Toda esa información la recogían los diarios barceloneses. Es decir, que estamos hablando de un artista que no era un artista cualquiera. El 17 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española. Y el 19 de julio se organizó un concurso de carteles. Bueno, literalmente traigo este tema el 3 de agosto, traigo esta cita a colación, porque el 3 de agosto se publica ese manifiesto en el diario La Vanguardia, donde la Asociación de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, en representación del Sindicato de Artistas y Pintores y Cultores de Cataluña, UGT, da cuenta de que José Gaussage firme manifiesto contra Franco y prácticamente toma partido en la guerra. Unas flores de Gaussage, de mate sensible, bueno, se establecen una serie de exposiciones, y a partir de ese momento que estalla la guerra, prácticamente se pierde mucha información. Los anarquistas tomaron la guerra, la Escuela de Bellas Artes, quemaron los archivos, y lo que tenemos de Gaussage prácticamente lo hemos ido recuperando por informaciones de periódicos, por apuntes de sus personales. Y sí tenemos documentado que en medio de la guerra participa en la exposición de dibujos y pinturas y acuafuertes y litografía en la Escuela Superior de Paisaje de Oló. Y en la exposición de primavera del año 1937, ya en plena guerra, y esa obra la adquiere la Junta de Museo, ordenó la adquisición de esa obra, y exposición que se llevó a cabo nada más y nada menos que en la estación del ferrocarril de Sarriá, en la Plaza de Cataluña. En el año 1937, no puede pasar por alto que en la República Dominicana se responsabilizó a la administración del general Rafael Leonidas Trujillo por la matanza de 5.000 ciudadanos haitianos residentes en República Dominicana, como respuesta al asesinato a manos de haitianos de varios de sus mejores agentes del servicio de inteligencia. Eso es un hecho que lo citamos porque va a ser prácticamente lo que da origen a la acogida de los exiliados españoles, del exilio republicano español en República Dominicana. En 1938 fue un año de los grandes bombardeos de Barcelona, que era la capital de la República en ese momento, hasta noviembre de 1937, y esa ciudad se convirtió en un objetivo prioritario de retomar. Entonces, José Gaussage es herido en uno de esos combates, en uno de esos bombardeos. El 30 de enero la aviación italiana acabó con la vida de 216 barceloneses, muchos de ellos niños, como respuesta a
propuesta de tregua roja en la cual Gauchage resultó herido. El 26 de enero de 1939, las tropas nacionales inician la toma de Barcelona y Gauchage emprende su camino al exilio a Francia en compañía de su hijo Francisco. Para esa época, él y su esposa Juliana se habían alejado uno del otro, y al cruzar la frontera es internado en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, construido por el gobierno francés en la costa del Mediterráneo. En ese campo de concentración le visitan sus amigos de París, Albert Marquet, Tristan Tzara, quienes comprobaron la penosa condición en que se encontraba José Gauchage e intervienen para aliviar un poco su situación. Uno le lleva una cesta de naranja y otro le lleva una paleta, una caja de pintura y una paleta para pintar, para una forma de mitigar. Y en República Dominicana, el general Trujillo da asilo a 5.000 ciudadanos exiliados españoles que habían huido del general de Franco, como respuesta a esa presión que tenía por el tema aquel de la matanza de haitianos, de la que se responsabilizaba su gobierno. El 28 de enero de 1939 pasaron a Francia los primeros 15.000 refugiados, y para el 3 de febrero la cifra superaba los 200.000, y se supone que para el 10 de febrero oficialmente habían ingresado más de 355.000 refugiados, entre los que se encontraban Joseph Renaud, que era a la sazón el director de Bellas Artes, amigo personal de José Gauchage. Se suman otros pintores franceses de la Casa de la Cultura, logrando que el comité británico que ayudaba a los refugiados lo traslade a José Gauchage junto a Narbonne, junto a Francisco, a Narbonne temporalmente. Y eso se debe a una carta manuscrita de ese amigo con el que él inició su relación, el Quatre Cats, que es Henri Casanova, a Pablo Picasso, a través de su secretario personal, que se llamaba Jaime Sabartés, su secretario particular, el 30 de agosto. En esa carta, del 30 de agosto del año 1939, él le escribe: amigo Sabartés, recibí tu carta, enseguida paso tal, espero ser llamado pronto, te mando el nombre de José Gauchage, pintor, una traducción del catalán, un pintor que hace cosas muy interesantes. He sabido que está en Narbonne, en un comité británico, uno de los refugiados. Si se puede hacer algo, te lo agradeceré, como a mí mismo. Te mando un fuerte abrazo. Esa carta pertenece a los archivos del Museo Picasso de París. El Servicio Republicano de Ayuda al Refugiado, organismo español en París, hace posible que José Gauchage, el 11 de enero, en el vapor Cuba, llegue a la República Dominicana con su hijo Francisco. Para ese momento, el profesor Gauchage contaba con 50 años de edad, una reconocida carrera artística, y sus obras formaban parte de importantes colecciones privadas y museos europeos. Como un verdadero maestro, llega José Gauchage. Se dice, se da por hecho de que para Gauchage sobrevivir en la República Dominicana tuvo que cambiar la pintura de Caballete por la pintura de brocha gorda, y sobrevivía pintando las paredes, puertas y ventanas de muchas casas, muchos hogares de la zona colonial, igual que en los decorados de las obras del teatro. Hay una documentación ahí que prueba que la obra La Prudencia, que se llevó a cabo en el Teatro Angelita en San Cristóbal, los decorados pertenecían nada más y nada menos a José Gauchage, como un verdadero maestro. Y ese camino recorrido del puntillismo hasta el realismo, sin haberse dejado atrapar por ninguno de los sismos, como su maestro Nonel, y como un verdadero abanderado de la libertad espiritual,
cree en sí mismo y sabe que estas dos primeras jugadas que le ha hecho la vida, la Primera Guerra Mundial, que lo hace regresar de París a Barcelona, y ahora la Guerra Civil Española, que lo hace salir de su ciudad natal hacia República Dominicana, fueron coyunturales. En cambio, lo que él no sabía era que en esta segunda ocasión su partida a América lo era hasta el último de sus días. Y tiene ante su mirada una tierra repleta de luz, energía, una magia tropical y de gente cordial que tienen por lenguaje nada más y nada menos que el lenguaje de espíritu. Eso es un texto de Manuel Valdepérez en su obra La obra dominicana de José Gausach, el 2 de junio de 1963. José Gausach sobrevive a 2 guerras y solo le queda luchar hasta vencer. En 1941, ya en República Dominicana, había dado muestra de su talento. Aquí se le llena una ficha de pintor y se le obliga, se le combina a pintar puertas y ventanas de los edificios gubernamentales. Para ese momento, las enseñanzas artísticas en artes visuales no eran oficiales, no existía ni siquiera una escuela de bellas artes. Armando Oscar Pacheco, Teleforo Calderón, Rafael Díaz Niese y el coleccionista suizo don Fran Gastón Nescher son las personas claves que en ese momento, al conocer de la identidad del artista catalán en Santo Domingo, le tienden una mano y lo devuelven al oficio de pintor de caballete. A Nescher le visitan nada más y nada menos que André Breton y el galerista francés Pierre Loeb, ambos conocidos por Gausach en ambientes como París, en los ambientes de París, en todo San Lamar, y le comenta lo apasionado que está con el pintor de negritas. Aquí José Gausach ya había hecho prácticamente lo que hacía su maestro Nonel, que comenzó a pintar la negritud como uno de sus ejes o sus temas principales en la pintura dominicana. Breton, admirado ante las obras de Gausach que ha producido para Nescher, le propone un intercambio de un dibujo de Picasso por 2 de Gausach. La historia también cuenta que fueron 2 dibujos de Picasso por 1 de Gausach. Sin duda que la República Dominicana en ese momento contaba ya con un formidable pintor al que Niese, que sería el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que se inauguraría el 16 de agosto de 1942, que había descubierto un año antes, le ofreció una plaza de profesor, la cual se funda y dirige en 1942 con el escultor vasco Manolo Pascual. Gausach encuentra tierra fértil para el arranque del esperanzado movimiento pictórico de la República Dominicana que llega hasta nuestros días. Allí tiene por alumnos a Clara Ledesma, a Gilberto André Ortega, Luigi Martínez Vilché, Marianela Jiménez, Nidia Serra, entre otros, que forman parte de la primera generación de pintores dominicanos egresados de la Escuela de Bellas Artes. Su aportación dio como resultado la formación de artistas evolucionados, que ya lo he mencionado, como Clara Ledesma, Giudicelli, Eligio Pichardo, Domingo Liz, Silvano Lora, Antonio Pras Ventós, Ada Balcácer, Rincón Mora, Fernando Peña de Filló, Oscar Larrenta e Iván Tobar, Antonio Toribio, Gaspar Mario Cruz, entre otros, y los convierte también en heredero directo del Quatre Cats, porque le transmite esos conocimientos que viene con ellos desde las vanguardias europeas. Ya terminada la Segunda Guerra Mundial, decide salir de la República Dominicana con destino hacia Venezuela. Allí parte el 10 de enero de 1945, donde pasa prácticamente un año y presentó varias exposiciones, entre ellas podemos citar la del Museo de Bellas Artes de Los Caobas, inspirados en la primera bailarina del ballet ruso, Tatiana Stepanova, y a su regreso, al final del año, decide volver a República Dominicana y es nombrado nada más y nada menos que su director de la Escuela Nacional de Bellas Artes.
Aquí vemos unos bocetos, unos trabajos de pintura, de diseños de moda, que tienen que ver con su título de profesor en pintura decorativa, tejidos y blondas, donde ese artista importante de la República Dominicana, cuya única formación fue la Escuela Nacional de Bellas Artes bajo la tutela de José Gausach, Oscar Larrenta, se convierte en uno de los diseñadores más importantes del mundo, teniendo un vínculo obligatoriamente con la escuela catalana. Antes de convertirse en diseñador de moda, Oscar Larrenta cursó sus estudios en la ENAP y con apenas 15 años entró en horario vespertino para demostrar a su padre el interés por la arte plástica y se formó bajo la tutela de Gausach. Gausach fue un trabajador incansable y con extremado celo guardaba sus trabajos. Le gustaba lo anecdótico, le gustaba lo fantasmagórico, lo mitológico, lo teosófico y lo folclórico. Vemos esta exposición cargada de obras que evidencian todo esto que hemos estado diciendo. El paisaje, le gustaba lo criollo, lo seducía lo auténtico, o sea, lo que era dominicano. Y fue un gran pintor que pudo retornar a Barcelona, que pudo irse a Nueva York, donde le ofrecieron trabajo para diseño de telas, de tejidos. Y él dijo que no cambiaba su vida, su amor a la República Dominicana por una vida de éxito. Gausach mantenía contacto con sus amigos como Ferrán, pues Papo Peña de Filló dio el testimonio, y Oscar Larrenta, que llevaron personalmente correspondencia a Ángel Ferrán, su amigo Ángel Ferrán, escultor español, iniciador de la escultura cinética y surrealista española, y nunca más regresó a su tierra. Gausach fue un formador de pintores, se entregó a la pintura dominicana, y esta muestra precisamente es un tributo a la enseñanza artística. Así como sucedió con Domenico Theotokopoulos, el Greco, que siendo griego dio su arte a España, José Gausach dio su arte a República Dominicana. Solo pintó y fue Gausach, y lo hizo sin cosa prestada. Pintó la dominicanidad en una tierra luminosa y alegre, y a la vez en un mundo nuevo que le dio a él una razón de existir. Él nos dejó sus colores, nos dejó su luz y una luz que realmente fue la misma que cayó en él una vez pisó tierra dominicana y que solo se apagó el día en que partió sin regreso en su viaje hacia la eternidad, el 27 de julio de 1959. Fue prácticamente el que incidió en todos los artistas de renombre de la historia del arte contemporánea. Y le recordaremos citando nada más y nada menos que a Paul Giudicelli. Le recordaremos al profesor Gausach por siempre, como el profesor Gausach, el que ha sido el mejor de los pintores que ha visitado y con el que quedó iniciado la historia de nuestra pintura moderna. Debemos a él toda nuestra nueva generación de artistas que tuvimos la honra de formarnos al calor de sus manos. La República Dominicana
está en deuda con Gaussage. Probablemente Barcelona, España, también lo están. Nos toca a nosotros ahora seguir el camino para perpetuar su memoria, su legado y honrar a los maestros del arte dominicano. Muchas gracias.